Y si te dijera que cuando alguien deja de hablarte, no es porque no le importas, sino porque teme lo que sientes por él? Sí, lo que estás a punto de escuchar va en contra de todo lo que te han dicho sobre el amor, y por eso mismo duele tanto. Jung decía, lo que niegas, te somete. Hoy entenderás por qué ese silencio repentino, esa frialdad que apareció de la nada, no es rechazo, es miedo puro. En los próximos minutos te revelaré la verdad que nadie quiere aceptar. Cuando alguien que parecía interesado de repente se desvanece, cuando ya no responde tus mensajes, cuando evita tu mirada, no es porque perdió interés. Es porque sintió demasiado. Y eso, mi amor, lo aterra más que cualquier otra cosa en el mundo. Prepárate, porque lo que descubrirás cambiará para siempre la forma en que interpretas el silencio de los demás, y te dará el poder de nunca más mendigar atención de quien no está preparado para recibirte completamente. Antes de empezar, solo voy a pedirles una vez que le den me gusta y se suscriban. Esto me ayudaría mucho. Nadie te lo dijo, pero existe una verdad tan cruda que la mayoría prefiere ignorarla. Los seres humanos no huimos de lo que no nos importa. Huimos de lo que nos importa demasiado. Imagínate esto, estás caminando por la calle y ves a un extraño. ¿Sientes la necesidad de alejarte? Por supuesto que no. Pero si ves a alguien que despierta en ti emociones intensas, que remueve algo profundo en tu interior, que te hace sentir vulnerable, ahí es cuando tu instinto de supervivencia emocional se activa. Y él sintió exactamente eso contigo. Jung tenía una frase que me obsesiona. Todo lo que nos irrita de otros nos lleva a entendernos a nosotros mismos. Pero yo te diré algo aún más profundo. Todo lo que nos asusta de otros nos lleva a huir de nosotros mismos. Cuando esa persona dejó de hablarte, cuando de repente se volvió un fantasma, cuando sus respuestas se volvieron frías y distantes, no fue porque tú hicieras algo mal. Fue porque tú despertaste algo en el que no estaba preparado para sentir. Aquí viene lo que casi ninguna mujer sabe. Los hombres, y las personas en general, no están entrenados para manejar la intensidad emocional real. Les enseñaron a ser fuertes, a no complicarse, a mantener las cosas simples. Pero tú, mi amor, tú no eres simple. Tú eres un océano de profundidad, una tormenta de emociones auténticas, una mujer que siente con todo su ser. Y cuando él se encontró contigo, cuando vio esa profundidad en tus ojos, cuando sintió la intensidad de tu presencia, se asustó. No de ti, sino de lo que tú representas, la posibilidad de sentir de verdad. ¿Recuerdas esos momentos en los que sentías que la conexión era real? Cuando las conversaciones fluían, cuando había esa chispa, cuando parecía que finalmente habías encontrado a alguien que te entendía, él también lo sintió. Y eso es exactamente lo que lo aterró. Porque en ese momento, su subconsciente le gritó, peligro. Esta mujer puede hacerte sentir cosas que no sabes cómo manejar. Puede hacerte vulnerable. Puede hacerte necesitarla. Y para alguien que ha construido su identidad alrededor del control, de la independencia, de no necesitar a nadie, esa posibilidad es más aterradora que cualquier rechazo. Lo que realmente significa cuando él hace esto es que reconoce tu poder. Sí, leíste bien. Su silencio no es una declaración de tu insignificancia. Es una confesión de tu importancia. Es su forma desesperada de protegerse de lo que tú puedes despertar en él. Jung decía, lo que más tememos hacer es generalmente lo que más necesitamos hacer. Y lo que él más teme hacer es entregarse completamente a lo que siente por ti. Pero aquí está la trampa cruel del destino. Al huir de ti, se está perdiendo exactamente lo que su alma más necesita. Se está negando la posibilidad de crecer, de sentir, de experimentar el amor real. Nadie te lo dijo, pero el silencio de un hombre no es indiferencia, es pánico. Imagínate a un niño que ve el océano por primera vez. Está fascinado, quiere acercarse, siente la llamada del agua, pero cuando las olas se acercan a sus pies, sale corriendo. No porque el océano sea malo, sino porque es más grande que él. Porque no sabe cómo navegar en esas aguas profundas. Tú eres ese océano, mi amor. Y él es ese niño asustado que corre hacia la orilla. Pero espera, porque aquí viene la parte que va a cambiar todo. Su miedo no es tu responsabilidad. Su incapacidad para manejar la intensidad emocional no es tu culpa. Su decisión de huir en lugar de crecer no es algo que tú causaste. Tú no eres demasiado para alguien. Tú eres exactamente lo que necesita alguien que esté listo para ti. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un hombre que se aleja y un hombre que se acerca? No es que uno sienta menos que el otro. Es que uno está dispuesto a sentir miedo y quedarse, mientras que el otro está dispuesto a sentir miedo y huir. Y tú, mi amor,
Mereces a alguien que esté dispuesto a sentir miedo y quedarse. Jung tenía otro concepto fascinante, la sombra. Esa parte de nosotros que negamos, que escondemos, que no queremos ver. Y para muchas personas, especialmente para los hombres, la capacidad de ser vulnerable, de necesitar, de entregarse emocionalmente, es su sombra. Cuando apareciste en su vida, cuando tu presencia auténtica y profunda comenzó a despertar esa sombra, él sintió pánico. Porque reconocer esa parte de sí mismo significaría admitir que no es tan fuerte como creía. Significaría admitir que necesita conexión real, que necesita intimidad emocional. Y prefirió huir antes que admitir esa necesidad. Pero aquí está lo que quiero que entiendas. Su cobardía emocional no disminuye tu valor. Su incapacidad para sostener la intensidad no te hace menos digna de amor. Su elección de huir en lugar de crecer no te convierte en demasiado para alguien. Te convierte en suficiente para alguien mejor. ¿Recuerdas cómo te sentiste cuando él comenzó a alejarse? ¿Cómo empezaste a cuestionar todo lo que habías hecho, todo lo que habías dicho? ¿Cómo comenzaste a pensar que tal vez fuiste demasiado intensa, demasiado directa, demasiado real? Esa es la trampa más cruel del amor. Cuando alguien no puede manejarte, te convences de que el problema eres tú. Pero no lo eres. El problema es que vivimos en una sociedad que ha enseñado a las personas a huir de la profundidad, a evitar la intensidad, a mantenerse en la superficie porque es más seguro. Y cuando aparece alguien como tú, alguien que siente de verdad, que ama de verdad, que vive de verdad, eso desafía todo su sistema de supervivencia emocional. Nadie te lo dijo, pero tu autenticidad es una amenaza para su falsedad. Tu capacidad de amar sin máscaras expone sus máscaras. Tu disposición a ser vulnerable expone su miedo a la vulnerabilidad. Tu coraje para sentir expone su cobardía para sentir. Y en lugar de usar ese espejo que tú representas para crecer, para evolucionar, para convertirse en una mejor versión de sí mismo, él eligió romper el espejo. Pero un espejo roto no pierde su capacidad de reflejar la verdad. Jung decía, la soledad no viene por no tener gente alrededor, sino por no poder comunicar las cosas que parecen importantes para uno. Y tal vez, solo tal vez, él se alejó porque sintió que contigo sí podía comunicar esas cosas importantes. Y eso lo aterró. Porque la verdadera intimidad no es solo física. La verdadera intimidad es emocional, es espiritual, es la capacidad de ser visto completamente y aún así ser aceptado. Y tú le ofreciste esa posibilidad. Pero él no estaba preparado para recibirla. No porque no la mereciera, sino porque no creía merecerla. No porque no la necesitara, sino porque tenía miedo de necesitarla. Aquí viene lo que casi ninguna mujer entiende. Cuando un hombre se aleja de una mujer que podría ser la indicada, no es porque no la reconozca como tal, es porque sí la reconoce, y eso lo aterroriza. Porque sabe que ella podría cambiarlo, podría hacerlo mejor, podría desafiar todo lo que él creía sobre sí mismo. Y algunos hombres prefieren quedarse con la versión limitada de sí mismos que conocen, antes que arriesgarse a descubrir quiénes podrían ser junto a la mujer correcta. Es más fácil huir que crecer. Pero tú, mi amor, tú no estás aquí para ser fácil. Tú estás aquí para ser real. Y lo real siempre asusta a quien vive en la ilusión. ¿Sabes qué es lo más cruel de todo esto? Que mientras él está huyendo de ti, mientras se aleja de lo que podrían ser juntos, mientras se convence de que no está listo o que no es el momento indicado, tú estás aquí, cuestionando tu propio valor. Y eso, mi amor, es lo que tenemos que cambiar. Lo que realmente significa cuando él hace esto es que estás tocando heridas que él ni siquiera sabía que tenía. Déjame contarte algo que va a dolerte, pero que necesitas escuchar. No fuiste tú quien se fue. Fuiste tú quien se quedó. Y esa es exactamente la diferencia entre quien ama de verdad y quien solo juega a amar. Jung tenía un concepto llamado la herida del amor. Decía que todos llevamos heridas emocionales de la infancia, patrones de abandono, traumas de intimidad que ni siquiera recordamos conscientemente. Y cuando aparece alguien que podría sanar esas heridas, también aparece el terror de volver a ser lastimado. Tú llegaste a su vida como una posibilidad de sanación. Y él huyó porque sanar duele más que permanecer herido. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás herido, conoces el dolor. Sabes cómo manejarlo, cómo convivir con él. Pero cuando alguien llega y te ofrece la posibilidad de estar completo, de ser amado completamente, eso requiere que sueltes la herida. Y soltar la herida significa dejar de usarla como excusa. Y él no estaba preparado para dejar de ser una víctima de sus propias heridas. Imagínate esto,
Un hombre que ha construido toda su identidad alrededor de ser independiente, fuerte, que no necesita a nadie. De repente apareces tú, y con tu sola presencia, con tu forma de mirarlo, con tu capacidad de verlo realmente, le demuestras que sí necesita, que sí quiere ser cuidado, que sí quiere ser amado. Eso desmorona todo su sistema de creencias sobre sí mismo. Y en lugar de decir, wow, esta mujer me está mostrando una versión de mí que no conocía, su ego dice, peligro, esta mujer me está haciendo débil. Tengo que alejarme antes de que sea demasiado tarde. Nadie te lo dijo, pero el silencio de un hombre emocionalmente inmaduro es, en realidad, un berrinche. Sí, un berrinche. Como un niño que tira sus juguetes cuando no sabe cómo jugar con ellos. Como un adolescente que huye de casa cuando sus padres intentan poner límites. Como un hombre que desaparece cuando una mujer le muestra lo que el amor real podría ser. Pero aquí está lo que quiero que entiendas. Su berrinche no es tu responsabilidad. Su incapacidad para procesar emociones profundas no es tu culpa. Su decisión de huir en lugar de crecer no es algo que tú tengas que arreglar. Jung decía, el privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. Y tal vez, solo tal vez, él vio en tus ojos una invitación a convertirse en quien realmente es. Y eso lo aterró porque significaba soltar quien creía que era. Aquí viene lo que casi ninguna mujer sabe. Los hombres emocionalmente inmaduros no huyen de las mujeres que no les importan. Huyen de las mujeres que podrían cambiarlos. Huyen de las mujeres que podrían desafiarlos a ser mejores. Huyen de las mujeres que podrían amarlos tanto que ya no tendrían excusas para seguir siendo versiones limitadas de sí mismos. Tú representas su potencial. Y eso es lo que más miedo le da. ¿Recuerdas esos momentos en los que él parecía diferente contigo? Cuando bajaba la guardia, cuando se mostraba más suave, cuando parecía que finalmente había encontrado dónde encajar. Esos momentos fueron reales. Y eso es exactamente lo que lo asustó. Porque en esos momentos, él experimentó una versión de sí mismo que no conocía. Una versión más vulnerable, más auténtica, más conectada. Y su mente le gritó, esto es peligroso. Si ella puede hacerte sentir esto, significa que tiene poder sobre ti. Y si tiene poder sobre ti, puede lastimarte. Y prefirió lastimarse a sí mismo alejándose, antes que arriesgarse a ser lastimado por ti. Pero aquí está la ironía cruel. Al alejarse de ti, se está causando exactamente el dolor que trataba de evitar. Se está privando de la conexión que su alma más necesita. Se está condenando a la soledad que más teme. Es como alguien que muere de sed, pero se aleja del agua porque tiene miedo de ahogarse. Jung tenía otro concepto fascinante, el anima, la parte femenina inconsciente en los hombres. Y decía que los hombres tienden a proyectar su anima en las mujeres que los atraen. Pero cuando encuentran a una mujer que realmente refleja su anima, que realmente puede conectar con esa parte profunda de ellos, se asustan. Porque significa que tendrían que integrar esa parte de sí mismos. Tendrían que aceptar que sí necesitan, que sí sienten, que sí quieren ser cuidados, que sí quieren ser amados completamente. Y para muchos hombres, admitir eso es más aterrador que estar solos. Déjame decirte algo que va a cambiar tu perspectiva para siempre. Cuando él se alejó, no fue porque tú fueras demasiado. Fue porque él era muy poco valiente, muy poco maduro, muy poco dispuesto a crecer. Tú no eres demasiado intensa. Él es demasiado superficial. Tú no eres demasiado emocional. Él es demasiado desconectado. Tú no eres demasiado real. Él es demasiado falso. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que mientras él está huyendo de ti, mientras se aleja de lo que podrían tener juntos, mientras se convence de que no está listo, hay otro hombre en algún lugar que está preparándose para ti. Un hombre que verá tu intensidad y dirá, finalmente, alguien que siente como yo. Un hombre que verá tu profundidad y dirá, finalmente, alguien con quien puedo ser yo mismo. Un hombre que verá tu autenticidad y dirá, finalmente, alguien que no está jugando juegos. Nadie te lo dijo, pero el hombre correcto no huirá de tu luz. La usará para encontrar su camino hacia ti. Jung decía, el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Y el hombre correcto querrá ser transformado por ti. Querrá crecer contigo. Querrá evolucionar junto a ti. Pero eso requiere coraje. Y no todos los hombres lo tienen. Aquí está lo que quiero que entiendas. Su cobardía no es un reflejo de tu valor. Su incapacidad para amarte completamente no significa que seas inamable.
Su decisión de huir no significa que no seas digna de quedarse. Significa que él no está en el mismo nivel emocional que tú. Y eso, mi amor, no es tu problema. Es su pérdida. ¿Sabes qué es lo más poderoso de todo esto? Que mientras él está huyendo de ti, mientras se aleja de lo que podrían ser juntos, mientras se convence de que no es el momento indicado, tú estás aquí, haciendo el trabajo emocional que él no puede hacer. Tú estás enfrentando el dolor. Él está huyendo de él. Tú estás procesando las emociones. Él está evitándolas. Tú estás creciendo. Él está estancado. Y eso te convierte en alguien que merece a alguien mejor. Jung tenía una frase que me obsesiona: no hay nacimiento de conciencia sin dolor. Y tú, mi amor, estás naciendo a una nueva conciencia. Estás descubriendo que tu valor no depende de la capacidad de otros para reconocerlo. Estás aprendiendo que no tienes que diminuir tu luz para que otros se sientan cómodos en la oscuridad. ¿Recuerdas cómo te sentiste cuando él comenzó a alejarse? ¿Cómo empezaste a cuestionar todo sobre ti misma? ¿Cómo comenzaste a pensar que tal vez necesitabas cambiar algo, ser menos intensa, menos directa, menos real? Esa es la trampa más cruel del amor inmaduro. Te convence de que el problema eres tú, pero no lo eres. El problema es que él no está preparado para recibir lo que tú tienes para dar. El problema es que él no está en el mismo nivel de conciencia emocional que tú. El problema es que él eligió la comodidad de lo conocido sobre la aventura de lo desconocido. Y tú, mi amor, eres lo desconocido más hermoso que podría haber encontrado. Pero lo desconocido da miedo. Lo desconocido requiere coraje. Lo desconocido significa dejar de ser quien has sido para convertirte en quien podrías ser. Y él no estaba preparado para esa transformación. Pero aquí está lo que quiero que entiendas: su falta de preparación no es tu responsabilidad. Su incapacidad para crecer no es tu culpa. Su decisión de mantenerse pequeño no es algo que tú tengas que arreglar. Tú no eres un proyecto de rehabilitación emocional. Tú eres un regalo. Y los regalos están destinados a ser recibidos con gratitud, no con miedo. Están destinados a ser valorados, no rechazados. Están destinados a ser cuidados, no abandonados. El hombre correcto recibirá ese regalo con las manos abiertas y el corazón preparado. Jung decía: todo lo que nos irrita de otros nos lleva a entendernos a nosotros mismos. Pero yo te digo algo más: todo lo que nos asusta de otros nos lleva a huir de nosotros mismos. Y él huyó de ti porque tú le mostrabas partes de sí mismo que no estaba preparado para ver. Partes vulnerables. Partes que necesitaban. Partes que querían ser amadas completamente. Y en lugar de agradecer esa revelación, la rechazó. Pero tú, mi amor, tú no tienes que agradecer su rechazo. Tú no tienes que estar agradecida por su cobardía. Tú no tienes que sentirte afortunada por sus migajas emocionales. Tú tienes que estar agradecida por la claridad. Porque ahora sabes. Ahora sabes que él no está preparado para ti. Ahora sabes que su amor viene con condiciones. Ahora sabes que su capacidad de entregarse tiene límites. Y tú, mi amor, mereces un amor sin condiciones y sin límites. Entonces no fue tu culpa. Fue la forma en que te enseñaron a amar. Te enseñaron que el amor era perseguir, esperar, insistir. Te enseñaron que si alguien se alejaba, era porque no habías dado suficiente, no habías sido suficiente, no habías hecho suficiente. Pero ahora ya no eres esa mujer que espera migajas. Jung decía: no retengas a quien se aleja de ti, así darás espacio a quien quiere quedarse. Y hoy, mi amor, hoy entiendes que su alejamiento no fue una pérdida, fue una liberación. Una liberación de la ilusión de que el amor verdadero requiere que te hagas pequeña. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una mujer que mendiga amor y una mujer que lo atrae? La mujer que mendiga cree que tiene que convencer a alguien de su valor. La mujer que atrae conoce su valor y permite que otros lo reconozcan. Tú, mi amor, estás transitando de una a la otra. Y ese tránsito duele. Duele porque significa soltar la versión de ti que creía que tenía que ser menos para ser amada. Duele porque significa aceptar que hay personas que no están preparadas para recibir tu grandeza. Duele porque significa entender que el amor no es un premio que se gana siendo perfecta. El amor es un regalo que se da siendo auténtica. Cuando él se alejó, cuando dejó de hablar contigo, cuando se convirtió en un fantasma, tu instinto te gritó: haz algo, arréglalo, convéncelo. Pero ahora entiendes que el amor verdadero no se mendiga, se reconoce mutuamente. Y él no te reconoció porque no se reconoce a sí mismo. Jung tenía un concepto llamado individuación. Es el proceso de convertirse en quien realmente eres, de integrar todas las partes de tu personalidad,
de dejar de vivir según las expectativas de otros y comenzar a vivir según tu verdad interior. Tú estás en proceso de individuación. Él está estancado en la ilusión. Y cuando dos personas están en niveles diferentes de crecimiento emocional, una de dos cosas puede pasar. O la menos desarrollada se eleva al nivel de la más desarrollada, o la más desarrollada se rebaja al nivel de la menos desarrollada. Él eligió que tú te rebajaras. Tú estás eligiendo elevarte. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que su rechazo no fue realmente sobre ti. Fue sobre su incapacidad para estar a tu altura. Fue sobre su miedo a crecer. Fue sobre su resistencia a evolucionar. Y tú, mi amor, no tienes tiempo para esperar a que alguien decida crecer. Porque mientras él está ahí, estancado en sus miedos, convenciéndose de que no está listo, justificando su cobardía con excusas, tú estás aquí, haciendo el trabajo emocional que él no puede hacer. Estás sanando, estás creciendo, estás evolucionando, y cada día que pasa, cada día que trabajas en ti misma, cada día que eliges tu crecimiento sobre su comodidad, te alejas más de ser compatible con alguien que no está dispuesto a crecer contigo. Y eso es exactamente lo que necesita pasar. Jung decía, el privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. Y tú, mi amor, estás ejerciendo ese privilegio. Estás dejando de ser quien creías que tenías que ser para convertirte en quien realmente eres. Y quien realmente eres es demasiado valiosa para conformarse con migajas emocionales. ¿Recuerdas cuando pensabas que tal vez si fueras menos intensa, menos directa, menos real, él se quedaría? ¿Recuerdas cuando consideraste diminuir tu luz para que él se sintiera más cómodo? Esa no eras tú. Esa era tu herida hablando. La herida que te decía que tenías que ser menos para ser amada. La herida que te susurraba que tu grandeza asustaba a los hombres. La herida que te convenció de que el problema eras tú. Pero las heridas mienten. Y hoy estás escuchando tu verdad. Tu verdad es que eres un océano de profundidad en un mundo de charcos. Tu verdad es que eres una mujer que ama completamente en un mundo de amores a medias. Tu verdad es que eres alguien que está dispuesta a sentir todo en un mundo de personas que evitan sentir. Y eso no te hace demasiado. Te hace exactamente lo que alguien está buscando. Alguien que no tenga miedo de tu profundidad. Alguien que no huya de tu intensidad. Alguien que no se sienta amenazado por tu autenticidad. Alguien que esté preparado para recibirte completamente. Jung tenía otra frase que me obsesiona. La reunión de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Y el hombre correcto querrá ser transformado por ti. Querrá crecer contigo. Querrá evolucionar junto a ti. Querrá convertirse en una mejor versión de sí mismo porque te tiene a su lado. Pero eso requiere madurez emocional. Requiere autoconocimiento. Requiere la capacidad de ver en ti no una amenaza, sino una oportunidad. Y él no tenía ninguna de esas cosas. Pero aquí está lo que quiero que entiendas. Su falta de preparación no es tu pérdida. Es su pérdida. Su incapacidad para reconocer tu valor no disminuye tu valor. Su decisión de huir no significa que no seas digna de quedarse. Significa que él no está en el mismo nivel que tú. Y eso, mi amor, no es tu problema que resolver. Es su camino que caminar. Es su crecimiento que hacer. Es su evolución que lograr. Tú ya estás haciendo tu trabajo. Él tiene que hacer el suyo. ¿Sabes qué es lo más poderoso de todo esto? Que mientras él está huyendo de ti, mientras se aleja de lo que podrían ser juntos, mientras se convence de que no está listo, tú estás aquí, convirtiéndote en la mujer que merece a alguien mejor. Estás sanando las heridas que te hacían creer que tenías que ser menos. Estás desarrollando la autoestima que te permite ser más. Estás cultivando la sabiduría que te enseña a reconocer quién merece tu energía. Y eso, mi amor, es el regalo más grande que él pudo haberte dado, la oportunidad de encontrarte a ti misma. Jung decía, todo lo que nos irrita de otros nos lleva a entendernos a nosotros mismos. Y su rechazo te está llevando a entender algo fundamental, que tu valor no depende de la capacidad de otros para reconocerlo. Que tu luz no se dimina porque alguien no pueda verla. Que tu amor no se vuelve menos porque alguien no pueda recibirlo. Que tu grandeza no se reduce porque alguien se sienta intimidado por ella. Tú eres quien eres, independientemente de quien pueda o no pueda manejarte. Y cuando finalmente llegue el hombre correcto, cuando aparezca alguien que esté preparado para ti, cuando encuentres a quien no huya de tu intensidad sino que la celebre, entenderás por qué todos los anteriores tuvieron que irse. Porque tenían que hacer espacio para quien sí se queda. Jung tenía una última frase que quiero compartir contigo. El encuentro con uno mismo es,
al principio, el encuentro con la propia sombra. Y tal vez, solo tal vez, él huyó de ti porque tú representabas su sombra. La parte de él que quería amar completamente, pero que no sabía cómo. Pero tú no eres la sombra de nadie. Tú eres la luz. Y la luz no se esconde porque alguien no pueda verla. La luz brilla más fuerte. La luz se convierte en faro para quien sí está buscando el camino. Entonces no fue tu culpa que él se fuera. Fue su incapacidad para quedarse. Fue su miedo a crecer. Fue su resistencia a evolucionar. Fue su elección de la comodidad sobre la aventura, de lo conocido sobre lo desconocido, de la superficie sobre la profundidad. Y tú, mi amor, eres la aventura más hermosa que alguien podría elegir. Pero solo quien esté preparado para la aventura podrá elegirte. Solo quien no tenga miedo de perderse para encontrarse podrá encontrarte. Solo quien esté dispuesto a ser transformado por el amor podrá amarte completamente. Y ese alguien está en camino. Mientras tanto, sigue brillando. Sigue siendo auténtica. Sigue amando completamente. Sigue siendo esa mujer que siente profundamente en un mundo superficial. Porque el mundo necesita más mujeres como tú. Y el hombre correcto lo sabe. Él está ahí afuera, preparándose para ti, creciendo para ti, evolucionando para estar a tu altura. Y cuando se encuentren, no habrá miedo. Solo reconocimiento mutuo. Jung decía, no retengas a quien se aleja de ti, así darás espacio a quien quiere quedarse. ¿Estás lista para ese espacio? ¿Estás lista para soltar a quien no te merece y hacer espacio para quien sí? ¿Estás lista para dejar de ser la mujer que espera migajas y convertirte en la mujer que atrae banquetes? Porque yo sé que sí. Y él también lo sabrá cuando te encuentre. El hombre correcto no huirá de tu luz. La usará para encontrar su camino hacia ti. Y ese día, mi amor, entenderás por qué todos los demás tuvieron que irse.